Ese sería el principal límite que podría tener el gobierno colombiano, que se podría... Y la inflación, ¿no? ¿Cómo les parece que me avisaron que alguien me hizo un video, me parece muy gracioso? Creo que hace mejores miniaturas que yo. Vamos a ver un poquito del video porque sí vi algo, no lo he visto completo, pero vamos a reaccionar un poco a este señor, ¿no? Que es un doctor en economía, pero que es comunista, ¿no? Algo que es un poco contradictorio, pero escuchémoslo, ¿no? Contradictorio en el sentido de que si una persona sabe economía, ¿cierto? Y es inteligente, pues no puede ser comunista, ¿no? Si sabe economía y es comunista y es inteligente, pues no puede ser una buena persona. Es lo que dice por ahí una frase así parafraseada. Escuchemos. El gobierno de Colombia, dirigido por Gustavo Petro, está aplicando una serie de políticas claramente progresistas que van en beneficio de la mayoría social, en beneficio de un pueblo que ha sufrido mucha política durante mucho tiempo, políticas de derecha que han dejado a buena parte de la población al margen de los recursos comunes, ¿no? Y los recursos públicos. Y la verdad es que, como os digo, este gobierno que lleva ya apenas 2 años está haciendo medidas potentes. No voy a resumir aquí todas ellas, pero algunas son muy buenas, están bien orientadas. Quizás hagamos un vídeo en el futuro para hablar de ellas. ¿No? Y los narcos están bien contentos, ¿no? Con la producción aumentando un 53%, ¿no? Los que también deben de estar muy contentos son los ministros, ¿no? Como acabamos de ver, tienen a los hijos, 6 de los 18, 19 ministros tienen nombramientos de hijos, hermanos, en fin, ¿no? También los ex jefes paramilitares están muy contentos, ¿no? Con el tema de la gestoría de paz. Pero bueno, esa es la mayoría. Pero lo que ocurre es que ahora mismo se enfrenta a un posible recorte presupuestario. Estamos hablando de austeridad fiscal en sus presupuestos públicos. Es algo que hemos conocido hace muy poquito tiempo, anunciado por el propio ministro de Economía, y la verdad es que llama mucho la atención que un gobierno progresista, bastante de izquierda, se ponga a recortar en el presupuesto público. Eso es algo que suelen querer hacer los gobiernos de derecha, los partidos políticos reaccionarios, conservadores y liberales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, yo creo que sin tener mucha información al respecto, porque tampoco es que haya estudiado yo cómo funciona la economía de Colombia, ni me conozco los entresijos de la política ni de sus propias instituciones, sí que me imagino por dónde van los tiros. Me imagino por dónde van los tiros y es la típica restricción presupuestaria que atenaza a todos los gobiernos del mundo por culpa de una serie de reglas fiscales que están grabadas a fuego en las constituciones, en las instituciones y que... Pónganle que a la contradicción, ¿no? Él dice, yo efectivamente no conozco cómo funciona la economía de Colombia, no sé, pero sí sé. Sí sé como por dónde van los tiros, ¿no? Creo saber, aunque no lo he estudiado a fondo, en profundidad, ¿no? Bueno, una contradicción muy fuerte. Va a empezar a criticar el tema de la regla fiscal y es curioso, ¿no? Es curioso cómo todos esos economistas, estatistas, si él es del Partido Comunista, como nos lo dijeron ahí en el comentario, el suscriptor, ¿cierto? Que se llama Carlos, pues me parece muy curioso cómo todos estos políticos y todos estos economistas estatistas siempre proponen, ¿cierto? Que el Estado, ¿cierto? Es decir, el contribuyente con plata ajena, ¿cierto? Empiece a disparar el gasto público como si no hubiera un mañana, ¿no? O sea, muy al estilo como dice en la Biblia, comamos y bebamos que mañana moriremos. Que de hecho es una crítica a esa mentalidad. Y entonces hacen esta serie de propuestas de gastar y gastar y gastar, pero ojo, la propuesta que ellos hacen es para el país, ¿no? Con plata ajena, pero a mí me encantaría, no he visto el primer político ni ninguno de estos economistas, ninguno, cero, que haga lo mismo con sus finanzas personales. A mí me encantaría ver de pronto a Eduardo Garzón, ¿cierto? El economista español, me encantaría, o a Gustavo Petro, me encantaría verlos cogiendo las tarjetas de crédito y todos sus instrumentos financieros, ¿cierto?
para apalancarse financieramente, es decir, todo el tema de la deuda y coger y endeudarse, disparar el gasto completamente de sus casas y vamos a ver cuánto duran, ¿no? Porque este de sangre lo han hecho por años y años en Colombia y en todos los países, ¿no? Uno va a revisar cuánto está la deuda pública de Colombia y está como en 969 billones de pesos. Un mundo de plata, ¿no? Que es el saldo de la deuda, es decir, deuda que tenemos que pagar. Obviamente, parte en corto y en largo plazo, ¿no? Pero el total de la deuda, 969 billones. Yo no he visto a ningún economista, a ningún político que defienden todas estas ideas aplicarlas a su propia casa, ¿no? Jamás. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si usted coge y revienta las tarjetas de crédito? Pues que, por ejemplo, ¿no? Usted, claro, me voy a comprar una casa a punta de deuda, ¿no? Y otra, y otra, y otra. Pues resulta que, no sé en cuánto tiempo, digamos que le fue exageradamente bien. En 5 años, los bancos le van a explicar por qué esa casa no es suya. ¿Por qué? Porque usted dejó de pagar y le va a decir el banco, usted, pues le vamos a embargar la casa, ¿no? Porque usted no ha sido responsable con el pago de su deuda. Pero bueno, a esta gente le parece que regla fiscal, ¿qué les pasa, no? Eso no, eso es fascista, ¿no? Y al fin y al cabo lo que hacen es convencer, presionar, empujar a los propios gobernantes a realizar recortes cuando no tienen suficientes ingresos para cubrir todos los gastos. Es el cuento de siempre. Es una de las formas que ha encontrado la élite financiera y económica para doblar el brazo al poder político cuando no le es favorable. Esto lo hemos visto en multitud de ocasiones en la historia reciente. Quizás la más llamativa de todas fue la de Grecia, cuando la Troika dejó de financiar a través del Banco Central Europeo al Estado griego para que su prima de riesgo se disparase y entonces estuviese totalmente chantajeada para que recortara en pensiones públicas, en sueldo público, para que vendiese sus propios activos, sus propias empresas, en fin. Es la forma que tiene, insisto, la élite financiera de intervenir antidemocráticamente en el gobierno que no le gusta. Antiguamente lo hacían con... Pero es que la plata no sale de los árboles, ¿no? O sea, frase de mamá colombiana, ¿no? Es que usted cree que usted ya sabe qué plata. No, obviamente la plata hay que conseguirla primero para después gastarla, ¿no? No al revés. En fin, no. Y de pronto alguien me puede decir, claro, existe la deuda buena. Lo que pasa es que los políticos nunca la utilizan, ¿no? La deuda buena, ¿qué es? Una pequeña teoría, ¿no? De finanzas personales y, en fin, que usted coja una deuda para invertirla y generar, pues, ingresos, y si esos ingresos que usted logra generar le permiten pagar las cuotas, si le permiten pagar las cuotas, se dice que es una deuda neutra. Si después de pagar la cuota le queda a usted dinero, pues se dice que es una deuda buena. Obviamente los políticos colombianos y los políticos en todas las partes del mundo, en España están peor en ese aspecto, utilizan la deuda para gastar plata, o sea, para despilfarrarla completamente. Y pues aquí viene pues un economista, ¿cierto? Zurdo, como dicen en los comentarios, a decir, no, pero es que en Grecia recortaron las pensiones, recortaron. Pues claro, ¿por qué? Porque llevaron a una crisis financiera al país en la cual pues siempre el que termina pagando las consecuencias de la mala administración de todos estos políticos es pues el pueblo que ellos dirigen. Por eso muy bien decía, creo que fue Platón, ¿no? El precio por desentenderse de política es ser gobernado por los peores. Aquí en Colombia, señor Eduardo, estamos gobernados por los peores, ¿no? Nunca habíamos visto un gobierno que despilfarrara tanto dinero, ni en pandemia se gastó tanta plata como se está gastando hoy Gustavo Petro, disparando el déficit fiscal. Yo sé que a usted eso no le importa ni en su país, ¿cierto? Pero es algo realmente grave, es algo profundamente grave, porque las cosas se pagan.
Y si no, lo invito, coja sus tarjetas de crédito y empiece a gastar a lo loco, ¿no? Porque en sus finanzas personales me imagino que es el más capitalista de todos, pero bueno. Golpes de Estado y guerras civiles, ahora han encontrado una forma mucho más sutil de atacar a este tipo de gobierno. No es la única forma, ya sabéis que también la derecha mediática, la derecha política, también la derecha judicial en Colombia están atacando, erosionando la credibilidad, la imagen del gobierno de Gustavo Petro. Y esta que os voy a comentar ahora es simplemente una más de limitar el potencial que puede tener un gobierno progresista como el de Gustavo Petro. Y es muy triste, muy lamentable, y yo aquí simplemente lo que quiero hacer es exponer esto y animar al propio gobierno a que no ceda al chantaje. No ceda a esas reglas anticientíficas que vienen incorporadas en las instituciones, en las constituciones, porque no tienen ningún tipo de sentido económico, ni social, muchísimo menos. Es simplemente algo pensado para mantener un status quo absolutamente injusto. Y lo voy a demostrar con datos y con gráficos. Aquí tenéis la noticia, ¿vale? Gobierno Petro prepara decreto de mayor recorte en presupuesto de 2024, ¿no? Había pensado en traeros las declaraciones del propio ministro de Economía, pero creo que no merece la pena este que veis aquí en pantalla, porque básicamente lo que viene a decir es que se va a recortar en 20 billones de pesos colombianos, ¿no? De hecho, ¿cuál es la justificación? ¿Cuál es la presión? Pues básicamente que los ingresos tributarios no están siendo tan altos como se habían previsto en un primer momento, y esto es algo que tiene mucho que ver con una reforma fiscal que se aprobó recientemente, liderada por el gobierno de Gustavo Petro, que había sido recortada y amputada en el proceso de negociación parlamentaria, pero que al fin y al cabo era una reforma fiscal. Lo que ocurre es que ha habido una serie de cuestiones, como por ejemplo esta que os traigo aquí, ¿vale? Bueno, aquí tenéis la noticia de que se hizo una reforma fiscal en Colombia para aumentar los ingresos y poder también aumentar las políticas públicas, pero resulta que muy recientemente la Corte Constitucional ha tumbado una de las medidas más potentes de esa reforma fiscal, que era la no deducibilidad de las regalías. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas empresas que extraen recursos naturales de Colombia, minerales, recursos de otro tipo, ¿vale? Y lo que ocurre es que tienen que pagarle una parte, que es lo que se llama regalía, al Estado. Bien, eso es un pago que hacen estas empresas al Estado por utilizar recursos naturales, recursos públicos que deberían pertenecer a toda la población, y la clave es que a través del sistema tributario luego se lo deducían y pagaban menos impuestos por este pago. Entonces, con esta reforma fiscal se dijo, oye, eso no es algo que te puedas deducir de tu pago de impuestos, así que fuera. El problema es que la Corte Constitucional la ha tumbado. Entonces, esto significa que va a haber muchos menos ingresos, ¿vale? Se calcula que va a ser 5 billones en ingresos que van a dejar de ingresar el Estado colombiano. Bueno, un paréntesis. A ver, 2 puntos. Primero, efectivamente, lo dice el propio economista, ¿no? Está diciendo que me confirman si estamos en directo, por favor, en los comentarios. Quiero que me confirmen, voy a seguir como si estuviera en directo. No sé si lo estoy. No tengo experiencia retomando transmisiones en directo, pero vamos a ver qué tal. Estábamos en el tema de la no deducibilidad de regalías. Bueno, ¿qué pasa con el tema de la no deducibilidad de regalías y de la reforma tributaria? La reforma tributaria, la crítica que se le hizo fue, gracias Daniel, la crítica que se le hizo fue, ustedes están haciendo una reforma tributaria ahorita en 2022 y venimos de una en 2021. Venimos de una pandemia. Estamos en plena reactivación económica. Lo que ustedes van a hacer al ponerle impuestos a la gente, más impuestos, es lo siguiente. Ustedes lo que van a hacer es poner un lastre en la rueda del crecimiento económico del país. Y lo que va a terminar pasando es que ustedes van a terminar recaudando menos impuestos, porque hay algo que se llama la curva de Laffer. ¿Qué es la curva de Laffer? Es una curva en economía que es muy sencilla de entender, y es que, claro, si yo como Estado quiero recaudar más plata, pues subo los impuestos, pero llega a cierto punto en el cual yo estoy subiendo tanto los impuestos
que la gente busca maneras pues de no pagar, porque es que uno no puede ser esclavo del gobierno. Entonces, llega un punto en que usted subió tanto los impuestos que lo que empieza a suceder es que el recaudo empieza a disminuir. Esa fue la advertencia que se les dio a José Antonio Campo, ministro de Hacienda, no de Economía, y demás. En fin, ellos dijeron, no, ¿cómo se les ocurre? ¿No? Nosotros sabemos mucho, El doctor Ocampo se ponía muy bravo en el Congreso. Se hacía respetar, ¿no? Él decía como quien dice, yo sí estudiaba esto, ustedes los eligieron, pero muchos de ustedes no saben lo que, no tienen mi prestigiosa, ¿no? Carrera académica. Y resulta que, como bien dijo un tío mío, que me dijo, pero hermano, a este señor se le arrodillan, a ese señor Ocampo, y la vez pasada cuando fue también ministro de Hacienda hace como 20, 30 años, nos dejó el país también vuelto nada. Y finalmente, pues, nos dejó una reforma tributaria que dejó al país recaudando menos de lo que estaba recaudando, ¿no? Eso por un lado. No deducibilidad de regalías, ¿qué fue lo que sucedió? Desde el punto de vista constitucional, se les advirtió, todos los expertos, excepto los pro gobierno, les estaban diciendo, pilas, ese impuesto de la no deducibilidad de regalías que ustedes están poniendo no es constitucional, están rompiendo con la Constitución de Colombia. No, ¿cómo se les ocurre? Nosotros dominamos ese tema y no. Pero ojo, ustedes están haciendo una reforma que quiere recaudar 20 billones y creo que eran 6,7 en cuanto al proyecto de ley, que aspiraban ellos a recaudar 6,7 billones por no deducibilidad de regalías. Les dijeron, eso es inconstitucional. Ellos dijeron, no, nosotros sabemos mucho, lo dejaron ahí incluido. Entonces, ¿qué pasó? Pues todo lo que se les advirtió, pues terminó sucediendo. Se cayó en la Corte Constitucional porque no cumplía con la Constitución. Es decir, esta gente propone cosas que ni siquiera cumplen con la Constitución, ¿no? Es la incompetencia absoluta. El tema de la no deducibilidad de regalías, si es racional, si no es racional, es un tema un poco complejo. De hecho, recuerdo que por ahí estaba Mr. Taxes, ¿cierto? Luis Carlos Reyes, que también es economista, despreciando el conocimiento, ¿no? Y la profesión contable, ¿no? En una de estas defensas ante la Corte Constitucional decían, ustedes los que están defendiendo que este tema es inconstitucional, pues están utilizando un argumento contable que pues como no hace parte del patrimonio, en fin, definiciones contables y demás. Pero nosotros los economistas sabemos que el conocimiento contable pues es simplemente una formalidad y no sé qué cosas estaban diciendo. Pues resulta que el conocimiento contable les terminó dando la razón porque pues era lógico, ¿no? Pero es un tema un poquito más complejo. Me sería complicado explicarlo sin tener de pronto un Excel donde les muestre cada cosa, pero en resumen, el gobierno lo que quería era que estas empresas mineras del sector minero energético les pagara impuestos sobre un activo que no hace parte pues de estas empresas. Es un tema un poquito denso, un poquito complejo, hay que ver las definiciones, ¿cierto? Para explicarlo a detalle, pero sí, digámoslo así, me comprometo a traerles una explicación que sea digerible, fácil de entender, porque, claro, es un tema un poco técnico, porque uno tiene que saber qué es un activo, qué es un pasivo, qué es patrimonio, cuándo se reconoce ingreso, en fin. Pero eso hay que sintetizarlo de una forma sencilla que todas las personas lo puedan entender sin necesidad pues, de ser contadores ni de ser magistrados de la Corte Constitucional. Pero en resumen, al gobierno se le advirtió, uno, esa reforma va a hacer un palo en la rueda en el crecimiento económico, por lo tanto no van a recaudar lo que ustedes esperan recaudar. Dos, la no deducibilidad de regalías se les va a caer en la Corte Constitucional. No, nosotros, bueno,
finalmente, lo mismo pasó con el tema del presupuesto general de la nación, el que ellos hicieron, es decir, el de este año 2024, que lo hicieron el año pasado. Ustedes están haciendo cuentas alegres porque la DIAN no va a recaudar 15 billones de arbitraje de litigios, en fin. Y el mismo cuento, una terquedad brutal, ¿no? Pero bueno, sigamos escuchando qué es lo que dice este economista. Sumado también a que la economía colombiana no es que esté muy bollante, que digamos, en 2022 creció mucho, pero 2023 ha crecido poco y 2024 solo un poquito más, como podéis ver aquí. Entonces, cuando una economía no está creciendo mucho, no hay mucha recaudación tributaria, ¿vale? Entonces, el Estado de Colombia está ingresando menos dinero del que tenía previsto, y esto unido a, aquí lo tenéis, a nuestros grandes amigos de reglas fiscales, nuestras amigas, ¿no? Una regla fiscal que establece que tenga que cumplir un déficit del 5,6% del PIB, ¿vale? Que a la fecha estaría por encima, ya sabéis. La típica cantinela que utiliza la élite financiera para apretar las tuercas, apretar el cinturón a los estados. Es reglas fiscales, reglas de gasto, tope de deuda, hay muchas formas de hacerlo, y en Colombia la que afecta es esta de la regla fiscal. Fijaos que Colombia es un país que llegó a tener mucho déficit público en 2020, como todos los países del mundo, y que lo logró reducir muchísimo, pero aún así está en torno al 3% en la actualidad. Y si nosotros cogemos, bueno, cuando digo actualidad aquí me estoy refiriendo a 2023, y aquí cuando vamos a ver cómo ha evolucionado a lo largo de 2024, pues vemos que ha superado el balance fiscal primario, que es quitando en cuenta, o sea, sin tener en cuenta el pago de intereses, ¿vale? Pues habría superado el 1,2% en agosto de 2024, superando el límite que marca la regla fiscal. Una regla fiscal que está inserta en las instituciones, yo no sé ni siquiera si está en la propia Constitución, la propia Carta Magna de Colombia, pero la clave es que las políticas públicas, el gobierno está limitado por esta regla. Esto es algo jurídico. Podríamos hablar, luego haré alguna mención de vulnerar esta regla, ¿vale? Yo también trabajé en una institución pública conjuntamente con Carlos Sánchez Mato, que había una regla fiscal que nos impedía aumentar el gasto público en el Ayuntamiento de Madrid, pero al final lo hicimos porque creo que eso puede ser también una forma de mostrar rebeldía y de empoderar a la gente y explicarle que lo importante no son estas absurdas reglas anticientíficas de la fiscalidad, sino que lo importante es mejorar la vida de la gente, ¿no? Que luego te acaben echando, como nos ocurrió en el Ayuntamiento de Madrid, pues es un riesgo que hay que correr, desde luego, pero lo que no puedes hacer es transformar una economía, mejorar una sociedad, si estás atándote las manos a la espalda, que es lo que hacen estas reglas fiscales. Insisto, sin ningún tipo de justificación económica rigurosa, como luego pasaré a comentar. Fijaos que en Colombia el tipo de interés, la prima de riesgo, el riesgo país, como se quiera llamar, en este caso voy a utilizar los CDS, que es una forma de ver cómo se fían o cómo se dejan de fiar los acreedores internacionales de la deuda pública de Colombia, aumentó con el cambio de gobierno. Bueno, este es un clásico, aparece un gobierno de izquierda, pues entonces todos los mercados financieros empiezan a verlo con malos ojos, incluso sin que haya hecho nada, ¿vale? Incluso sin que haya amenazado con impagar la deuda o lo que sea. Pero bueno, esto es un clásico. No, casi no hizo nada, ¿no? O sea, Petro dijo, por ejemplo, una locura. Y yo no sé cómo la gente se come esos cuentos, ¿no? Criticaron al viejito Rodolfo porque decía que iban a mandar a todos los colombianos a Cartagena, que obviamente pues no iba a suceder nunca en la vida, para que conocieran el mar. Pero Gustavo Petro dijo algo peor, algo más difícil de cumplir, y es: les voy a dar empleo a todos los colombianos. Creo que no recuerdo hoy si era a todos los colombianos. Íbamos a estar supuestamente como empleados públicos, ¿no? Del Estado, empleo público 100%, o si era únicamente a los desempleados, que es un mundo de gente completamente absurdo. Lo primero que hizo este señor, el ministro de Hacienda, el primero, José Antonio Campo, fue decir: no, eso no va, absolutamente no. Dijo que Colombia es una economía que depende completamente de las rentas del petróleo. Dijo: no, vamos a dejar de explorar petróleo. Obviamente las empresas funcionan con una lógica que se llama principio de empresa en marcha. Es decir, usted inicia una empresa con la lógica de que esa empresa se va a mantener a lo largo del tiempo.
Así lo entienden los mercados, obviamente, ¿no? Y si usted coge la empresa más importante de un país y dice el presidente de la República que, recordemos que el Estado tiene como el 89% de las acciones de Ecopetrol, dice, no, es que la empresa ya va a dejar de buscar petróleo y gas. Pero hombre, ¿cómo así? Entonces hay reservas para 7 años de gas y demás. Si se dejan de buscar, entonces esta empresa en 7 años, en cuanto a gas, pues grave Colombia, van a tener que importar. Y en cuanto a petróleo, no sé en cuánto están calculadas las reservas de petróleo, pero cuando se acaben, entonces ya esa empresa quiebra, ¿no? Entonces, claro, completamente lo normal era que los mercados pues entraran en pánico porque hay un sujeto que está proponiendo puras incoherencias, ¿no? Claro, a este señor, ¿cierto? Experto en romper reglas fiscales, ¿cierto? Y que lo echen del trabajo, ¿cierto? Por incompetencia. Él dice que es completamente anticientífico, ¿no? Una regla fiscal, ¿no? Como si uno pudiera aumentar el gasto, ¿cierto? De su hogar ilimitadamente, ¿no? Porque, claro, yo creo que mis hijos merecen estudiar en la Universidad de los Andes, ¿no? Que 40 millones, no sé cuánto, 20 millones el semestre. Sí, pero para poder pagar eso yo tengo que tener los ingresos suficientes. No los tengo. Bueno, ni siquiera podría endeudarme hasta allá porque es imposible, ¿no? No tengo el historial crediticio para hacer eso, ¿no? Por algo lo piden. ¿Por qué? Porque obviamente, en fin, es que esta gente, hay una frase que me encanta de Javier Milei. Todos estos economistas keynesianos, estos políticos piensan que se puede modificar la ley de la gravedad por decreto, ¿no? En fin. Clásico y ahí lo tenemos. La línea verde, la de Colombia, fijaos que llegó a superar incluso a la de Brasil, que históricamente había sido la más elevada y hoy día se mantiene todavía por encima, ¿no? Entonces esto es mucha presión sobre el ministro de Economía, sobre el propio presidente Gustavo Petro, para que disparen las alertas, ¿no? Y diga, oye, que es que la cosa va mal, los mercados financieros no se fían de nuestra deuda pública y por otro lado tenemos un déficit público que está superando lo institucionalmente permitido. Yo entiendo que esto es mucha presión y si alguien no va con las ideas claras, puede acabar dando su brazo a torcer y diciendo, bueno, es que no queda otra, ¿no? También en España ocurrió con Rodríguez Zapatero en el año 2010, que no quería recortar, le obligaron al final así. Fijaos que son mecanismos antidemocráticos. Los mercados financieros no tendrían que estar por encima de los gobiernos ni de la soberanía popular, pero así funcionan estos mecanismos de ejercer presión y decir, se va a ir todo al garete como no haga recortes presupuestarios y las reglas fiscales. Pero reconociendo que esa presión es muy potente y es normal que haya gobernantes que no lo tengan claro y se rindan, por así decirlo, no perdamos de vista que es un mecanismo de presión política, no es una cosa técnica o económica. No pasa nada si el gobierno de Colombia supera esa regla fiscal, no pasa nada si aumenta el déficit público más, no pasa nada si aumenta la deuda pública más, y es lo que voy a pasar a explicar a continuación, basándome precisamente en los datos. Fijaos. Sí, Carrasquilla tuvo más presión. La mayor parte de los países, no sé si he traído aquí los datos de... Ojo, y es cierto, ¿no? Nótense, ¿no? La camiseta del Che Guevara, ¿no? Es muy difícil encontrar un izquierdista radical que no avale, ¿no? Terroristas, ¿no? Asesinos. Bueno, también uno dice estas cosas y se acuerda que, pues, el presidente, en el mejor de los casos, es un ex guerrillero, ¿no? Muy orgulloso de su participación en un grupo que asesinó a más de un centenar de personas, pero bueno. Déficit, sí, yo lo había dicho, ¿no? Colombia no es que tenga un déficit público muy elevado, ¿eh? Hay países que tienen muchísimo más déficit público y lo más importante de todo, la deuda pública de Colombia es muy baja, es muy baja. Por supuesto, para los parámetros de Colombia y la guerra cultural, mediática y política dirán, es muchísimo tener una deuda pública superior al 50% del PIB. Pero cuando tú lo comparas con el resto de países del mundo, es que eso es ridículo, es poquísimo, ¿vale? Entonces, menos miedos, menos alertas con este tipo de cuestiones, porque Japón tiene 250% de deuda sobre el PIB y no tiene problema de sostenibilidad de la deuda.
¿vale? Entonces, eso para empezar, eso que vaya ahí por delante. Lo segundo, fijaos, tener déficit público es lo normal, ¿vale? Es verdad que las instituciones en Colombia aceptan algún tipo de déficit público, como hemos visto, pero es que, oye, es que hay países a lo largo del mundo, como veis aquí, que tienen unos déficits públicos promedio superiores al 6% del PIB cada año durante más de 40 años, 4 décadas, uno de ellos, por cierto, Japón, ¿vale? Y no tienen problemas de déficit público, de sostenibilidad, no pasa nada, los acreedores financieros no mandan, no pueden chantajear al gobierno de turno. Esto es una enseñanza de la teoría monetaria moderna. Si tu estado tiene soberanía monetaria y Colombia la tiene, soberanía monetaria que tú creas la moneda que se utiliza, el peso colombiano se crea por el propio Banco Central, podríamos hablar, ¿el Banco Central es independiente del gobierno de Gustavo Petro? Ese es otro problema, entiendo que sí. Por lo que me he informado, sí, y por lo tanto no hablaríamos de una soberanía económica en la práctica, soberanía monetaria en la práctica, perdón, porque el gobierno de Gustavo Petro va por un lado y el Banco Central va por otro. Pero hay mecanismos para que el propio gobierno pueda empujar hacia un camino, el que sea, y que el Banco Central tenga que seguirlo por la fuerza, ¿vale? Esto está absolutamente teorizado por los defensores de la teoría monetaria moderna. Pero aquí veis que los países pueden tener déficit público de forma continuada en el tiempo y no tiene por qué pasar nada si son economías con soberanía monetaria. La prueba empírica más palpable de todas es esta que tenéis aquí, ¿vale? Es un gráfico en el que se pone en el eje X, tenéis la deuda pública de cada uno de los países en porcentaje del PIB. Y en el eje vertical tenéis precisamente la prima de riesgo o los intereses que se pagan por esa deuda pública. Bien, pues si os fijáis bien, resulta que hay países como Japón, que tiene una deuda pública de la leche, del 250% sobre el PIB, y tiene unos tipos de interés bajísimos. O sea, no sufren ningún tipo de chantaje de los mercados financieros. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo eso se puede controlar desde el propio Banco Central, ¿vale? El Banco Central de Japón lo controla, dice, la prima de riesgo baja, punto y pelota, se acabó. Los tipos de interés bajos, eso es una decisión política. Ya puede decir misa los acreedores financieros que eso lo decides tú con tu propio Banco Central. Tenemos otros ejemplos, la eurozona en rojo, ahí lo tenéis, o sea, muchas disparidades, algunos países con mucha deuda pública como Grecia, como Italia, y otros países con menos deuda pública como los Países Bajos y como Alemania, y tienen más o menos el mismo tipo de interés, la misma prima de riesgo. ¿Por qué? Porque el Banco Central es el mismo, el europeo, y ha dicho, la prima de riesgo baja. Ha intervenido, es una decisión política, ¿vale? Luego tenemos otros países como Estados Unidos, fijaos, o Canadá, o el Reino Unido, que tienen bastante deuda pública y unos tipos de interés controlados. ¿Por qué? Porque es una decisión política. Si tú tienes soberanía monetaria, tienes el control de tu tipo de interés. Ahora, se me escapan los mecanismos en Colombia. Yo no sé si el gobierno puede establecer o presionar o lo que sea para convencer al Banco Central para que mantenga los tipos de interés bajos. No sé hasta qué punto puede ocurrir porque se me escapan las características institucionales de ese país. Pero al menos dejo esto aquí para que los propios colombianos puedan reflexionar al respecto. La clave es el Banco Central. El Banco Central tiene que mantener la prima de riesgo y si quiere puede hacerlo, ¿vale? Eso es lo que caracteriza a los estados con soberanía monetaria, que controlan su prima de riesgo. Fijaos, el Banco Central Europeo no sería un estado con soberanía monetaria, pero sí tiene soberanía monetaria porque crea el euro y por lo tanto todos los activos pasivos remunerados en esa moneda son controlados, ¿vale? Es como vosotros pensadlo, si sois una empresa, la única empresa en vender pescado, ¿a qué podéis poner el precio al pescado que os dé la gana? Porque sois la única empresa que hace pescado, ¿no? Que pone a la venta pescado. Pues esto es lo mismo. El Banco Central Europeo es el único que pone euros a la venta, puede poner el precio que le dé la gana, y lo mismo con el Banco Central de Colombia, ¿vale? Entonces, si hay mecanismos para intervenir en el Banco Central, eso es lo que debería estar pensando el gobierno de Gustavo Petro. Sí, en una ruptura institucional. A ver, sí, válida la aclaración. Banco Central es igual a Banco de la República, ¿no? A ver, creo que estamos ante el Premio Nobel de Economía, ¿no? El señor economista acaba de descubrir algo maravilloso, ¿no? Podemos empujar la deuda a las cifras que nosotros queramos, 250% del PIB, no pasa absolutamente nada. Es más, bajo esa lógica,
es viable todo lo que ha propuesto Gustavo Petro, ¿no? Podemos meter a todo, acabamos con la pobreza, ¿no? Es decir, los pobres de Colombia son 21 millones de pobres, cifra que tengo en la cabeza de 2022. Pues cogemos, les vamos a pagar una renta mínima vital, como proponen siempre, me imagino que él debe estar a favor de esas cosas, ¿no? De un salario mínimo, ¿cierto? A esos 21 millones de pobres, ¿cierto? Emitimos deuda a más no poder, vamos a poner de ahora en adelante también pensiones de cuánto quiere usted pensionarse, de lo que usted quiera, va a poder pensionarse y básicamente simplemente lo vamos a respaldar con deuda, ¿no? Eso no tiene ningún tipo de sentido, es completamente absurdo. Si eso fuese, pues de esa manera, ¿no? El Estado Dios Todopoderoso, ¿cierto? Ya inmediatamente acaba con la pobreza del mundo, ¿cierto? Acaba con el hambre. eh, Podemos hacer los trenes elevados que se le ocurran a Gustavo Petro. No hay absolutamente límite de ningún tipo, ¿no? Todo lo que tenga un político en su imaginación lo va a poder llevar a cabo. ¿Por qué? Porque lo va a poder respaldar con deuda, ¿no? En todo caso, increíble, ¿no? Increíble. Hay una frase que no es que lo quiera atacar a él, ¿no? Pero me acordé, hay una frase que leí hace muchos, muchos años. No lo digo exactamente por él, pero hay una frase que es española. Dice que he conocido genios sin escuela primaria y pendejos con doctorado, ¿no? Pero bueno, frase española. Vamos a ver qué sigue diciendo el doctor Eduardo Garzón, ¿no? Y ahora, para ir terminando, hay un pero que comentar a todo esto. Y es que, como bien dice la teoría monetaria moderna, para tener plena soberanía monetaria tienes que emitir la deuda que controlas, que utilizas, ¿no? Que le ocurre a Colombia con el peso colombiano. También tienes que tener un tipo de cambio flexible, que es lo que ocurre en Colombia, es decir, que no estés vinculando tu moneda a ninguna moneda exterior, ni al oro, ni a nada, ¿vale? Pero luego también hay otro tercer requisito, que es tener una deuda pública emitida en tu moneda nacional, ¿vale? En pesos colombianos. Y desgraciadamente eso no ocurre para toda la deuda pública de Colombia. Que hay una parte que es una deuda pública externa, denominada en dólares, y fijaos que, aunque ha bajado durante la época del gobierno de Gustavo Petro, recientemente ha subido, ¿vale? Recientemente el ministro de Economía se ha endeudado, aunque sea un poquito, en deuda externa, en dólares, para hacer frente a los pagos que se tenían de deudas públicas anteriores en esa misma moneda, ¿vale? Entonces, este es el principal pero. Ninguna economía puede prosperar, ¿vale? Si tiene una deuda emitida en una moneda que no controla, porque eso va, cuando llegue el momento de turno, van a llegar los acreedores y va a decir, oye, devuélvame mis dólares. Y si tú no tienes dólares, porque no los estás obteniendo a través de tu comercio, a través del turismo, lo que sea, tienes un problema, porque vas a tener que endeudarte otra vez, y eso es una bola de nieve que se va haciendo cada vez más elevada. Pero si tú te endeudas en tu propia moneda, que en términos estrictos no tiene mucho sentido, pero bueno, para que me entendáis, emitir bonos públicos en tu propia moneda, eso no tiene ningún tipo de problema. Es lo que le ocurre al Banco Central Europeo, al Reino Unido, a Estados Unidos, a Japón, ¿vale? Porque cuando llegue alguien y diga, oye, por favor, devuélveme esta moneda que te presté, dirá, perfecto. ¿Que no tengo? Pues la creo, porque para eso tengo yo en mi poder el Banco Central y esa capacidad de crear el dinero. Esto está reconocido por economistas que son premios Nobel, ¿vale? Y economistas en bancos centrales, que es que si un Estado emite una deuda en su propia moneda, siempre puede pagarla. Nadie puede obligarle a tener una quiebra involuntaria, ¿vale? Esto es súper importante. El problema en Colombia es que hay una parte que está en deuda externa. Entonces, ese sería el principal límite que podría tener el gobierno colombiano, que se podría... Y la inflación, ¿no? Me imagino la inflación de crear billetes y billetes y billetes sin ningún tipo de aumentos en la producción nacional. De pronto, para los que no estén muy familiarizados, a ver, cuando en la economía, ¿cierto? Por un lado está la producción, toda la producción de bienes y servicios, ¿no?
Por el otro lado está la producción de billetes. Como decía Javier Milei, por poner un ejemplo sencillo, si yo en toda la economía, ¿cierto? Tengo 10 productos, por decir algo, 10 cocos, ¿cierto? Y por el otro lado tengo 10 billetes, ¿cierto? Digamos de 1.000 pesos, 10 billetes, ¿cierto? Pues diría que como todos los productos que tengo son 10 cocos, pues, y tengo 10 billetes, pues cada coco vale un billete. Si yo cojo y saco una impresora e imprimo el doble de billetes, en total hay 20 ahora, pues ¿cuánto me cuestan ahora cada coco? Ahora cada coco me vale 2 billetes. Entonces hay una inflación del 100%. Ese es el problema, ¿no? Toda esta gente le parece muy sensato coger e imprimir billetes a la loca, ¿cierto? Y lo que termina generando es una inflación brutal, ¿no? Pero bueno. A resolver con una reestructuración de la deuda, decir, oye, mira, acreedores, os voy a pagar, pero no todavía, os voy a pagar más tarde, a lo mejor un poquito menos, pero es que si no, no vaya a cobrar. La clave es esa, es llegar a una negociación con tus propios acreedores para que tú tengas suficiente pues, moneda extranjera para utilizarla en tu proceso productivo, en tu propia economía, que por supuesto que también necesita dólares para comprar en el exterior. Porque aquí, y ya para ir terminando, os muestro el saldo por cuenta corriente, que como siempre explico, es, por así decirlo, la cantidad de dinero que te entra en el país o la cantidad que sale. Colombia lleva desde el año 2005 por debajo del cero, bueno, en realidad casi lleva toda su vida desde 1996 por debajo del cero, que significa que sale dinero de Colombia, va hacia afuera, ¿vale? Por resumirlo de una forma muy sencillita. Entonces, la gente de Colombia está gastando más dinero fuera de que la gente de fuera de Colombia está gastando en Colombia. Y esto implica necesariamente una pérdida de dólares que tienes que obtener de alguna forma. Si hubiese soberanía monetaria y no tuvieses endeudado en una moneda extranjera, no pasaría nada porque tú seguirías pagando tus deudas en pesos. Y para comprar productos fuera, pues si no hay suficientes dólares, el tipo de cambio se adaptaría al respecto y no habría ningún tipo de problema. Pero como hay deuda pública extranjera en dólares, ahí sí tienes un problema, ¿vale? Porque necesitas dólares para ello. Entonces, mi recomendación para el gobierno de Colombia es que se piense en hacer una reestructuración importante de la deuda pública externa para tener luego ya mucho más margen de maniobra para poder hacer su política pública. Y desde luego que no recorte esos 20 billones de pesos colombianos, que no recorten absolutamente nada. Da igual que el déficit público supere una regla fiscal anticientífica. Insisto, en términos económicos no tiene ningún tipo de relevancia. Es una forma de arrastrar, como os digo, por parte de la élite económica a los gobiernos democráticamente elegidos a sus intereses. Y solo sirve para eso y está demostrado que acaba muy mal. Recortar en tu presupuesto público porque te estén chantajeando los mercados financieros acaba muy mal. Ya lo vimos con Grecia, en el que al final acabaron el gobierno de Syriza, que era de izquierda, acabó absolutamente denostado y fuera del gobierno porque la población no perdona que se estén aplicando recortes en el presupuesto, que eso afecta a la vida de la gente, afecta a la vida de los ciudadanos y las ciudadanas de Colombia. Y un gobierno progresista no puede hacer eso. Que lo haga Javier Milei pues es comprensible porque no está pensando en el pueblo. Pero el gobierno de Colombia sí está pensando en el pueblo y desgraciadamente está pasando por el aro con este tipo de cuestiones. Les han doblado el brazo y es una pena. Así que, resumen, no a los recortes presupuestarios, no a las reglas fiscales anticientíficas y no a seguir endeudándose en moneda extranjera. De la zanahoria. A ver, el amigo dice, ¿te parece mal que en Colombia el Banco de la República tenga autonomía con respecto al gobierno? Me refiero al Banco Central. Claro que sí, me parece mal. Lo he dicho 800.000 veces, no solo en Colombia, en cualquier país. Eso es un intento que le salió bien en los años 80 y 90 de decir, venga, que ahora el Banco Central no dependa del gobierno. A ver, el Banco Central es el banco del gobierno. Debería serlo, ¿vale? Y se creó siempre para eso. Siempre a lo largo de toda la historia en todos los países se ha creado para eso. Y además tiene que estar sujeto a mecanismos democráticos. Lo que es absurdo y antidemocrático y autoritario es que el Banco Central, que tiene un poder increíble, poder de la moneda, resulte que esté en otra parte no sujeto a las responsabilidades políticas ni a depuraciones parlamentarias ni de ningún otro tipo. No tiene ningún control democrático. O sea, ¿eso cómo es posible? Eso se llama
dictadura o no sé cómo decirlo, régimen autoritario, pero desde luego democracia no es. Que el Banco Central vaya a su bola diciendo, no, esto es tecnocracia. Esto es que nosotros sabemos del tema y el pueblo ahí no puede votar ni decir nada. Es una locura. Entonces, obviamente, si la gente desprecia la democracia, pues muy bien. Pero eso es un truco que nos metieron y nos colaron hace mucho tiempo de que el Banco Central sea independiente. Y por cierto, hay muchas aportaciones teóricas por parte de la teoría monetaria moderna que demuestran que en la práctica ningún Banco Central es independiente o autónomo. Siempre necesariamente tiene que ir siguiendo las decisiones de los estados. Bueno, esto es lo que nos dice este economista, ¿no? Que desde luego me llamó mucho la atención, ¿no? Que dice que me gusta dejar esta cifra acá, ¿no? Se está rompiendo el déficit fiscal. Perdón, el límite de la regla fiscal. A ver, él dice al final, ¿no? Que un gobierno progresista como el de Gustavo Petro sí piensa en la gente, ¿no? Especialmente en la de ellos, ¿no? En la familia, ¿cierto? Que tienen sus puestos asegurados, ¿no? Y el de Javier Milei no está pensando en las personas y que por eso, pues, hay este tema de recortes presupuestales y demás, ¿no? A ver, lo que este señor no está mencionando por ningún lado es el tema de la inflación, que bien como nos lo recuerda Nelson, es, digámoslo así, el impuesto que pagan los más pobres por el despilfarro del gobierno. Recordemos que la inflación le pega muchísimo más duro a los más pobres que obviamente a los ricos, porque, a ver, yo no sé, por ejemplo, una cubeta de huevos oscila entre, depende, ¿no? Doble A, creo que la última vez que la compré estaba en 13,000 pesos en mi ciudad, ¿no? Yo voy a la plaza a mercar porque pues soy responsable fiscalmente con mi casa. Si de un momento a otro pues sube a 20,000, a 30,000, ¿cierto? Pues adivine a quién le va a doler más. A una persona estrato 2, o digámoslo de otra manera, ¿no? A una persona con unos ingresos bajos, a los pobres, ¿cierto? O, no sé, a alguien que detestan los izquierdistas, ¿no? Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿no? Pues a él no le importa pagar 30,000 o 50,000 en la cubeta de huevos, no le va a afectar absolutamente en nada. Obviamente, la inflación afecta mucho más duro pues a los más pobres, a los más vulnerables, a los que gente como este señor, ¿cierto? Con camiseta del Che Guevara, dice defender, ¿no? Pero con camisetas de asesinos. La inflación, precisamente, es el problema, ¿no? De toda esta teoría que él menciona, ¿no? La teoría monetaria moderna. La inflación. Javier Milei en Argentina recibió un país que tenía una bomba inflacionaria que en su primer mes, digámoslo así, de gobierno, en diciembre, él entra creo que el 11, la inflación iba a un ritmo del 1% diario, una monstruosidad. Él me acuerdo que dijo, si aquí el ministro de Economía, porque allá sí se llama así, Caputo, logra tener la inflación en 30% o menos, pues hay que, mejor dicho, sacarlo en los hombros, ¿no? Felicitarlo por el gran trabajo que ha hecho. Terminó la inflación en 25%. ¿Por qué? Porque empezaron a desactivar esa bomba inflacionaria. 25% mensual. Aquí sufrimos con una inflación que llegó a estar en 13% anual. 13,12% creo que llegó a estar anual. Allá mensualmente, ¿no? 25%. Y hoy en día está más o menos creo que en el 2,7%. Y de hecho, el otro doctor, ¿cierto? En economía, que es Rayo, menciona a este economista, ¿no? Que se llama Eduardo Garzón. Voy a ponerlo así. Creo que así... necesito reducir un momentico el tamaño de esto, discúlpenme, en algún momento tuve que ampliarlo y se me olvidó devolver a sus valores. Bueno, el economista Juan Ramón Rayo dice, este fue el último y muy riguroso
hilo de Twitter donde Eduardo Garzón hacía seguimiento de la evolución de la inflación argentina. ¿Cuál podría ser el motivo? Perdió el interés en el tema. Fue el 22 de mayo donde estaba hablando de la inflación. Claro, hoy en día la inflación en Argentina sigue estando muy alta, obviamente. Está como en un 2% mensual. Es muy alto, pero pues es que la recibió en 25%. Porque por economistas, ¿cierto? Que comparten ideas, ¿no? Con este señor Eduardo, ¿no? En Argentina, el Banco Central, sí, no es un ente independiente, era un banco manejado completamente por los políticos, ¿no? Que parece ser que a personas como Eduardo se les olvida que los políticos son corruptos, ¿no? Un pequeño detalle, ¿no? Que se le olvidó mencionar. Los políticos son muy... Y aquí en Colombia, tal vez en España... No, en España también son rebandidos. Con todo respeto. Aunque no siento respeto hacia ellos. Se le olvida mencionar que precisamente esos políticos pues no son hermanitas de la caridad, son bandidos. Y esa gente lo único que está buscando es su interés personal. Y les fascina que economistas como él, que habría que ver, ¿cierto? Cómo se beneficia, ¿no? Pero estos economistas son perfectos para los políticos, aman, ¿cierto? Que les digan que pueden endeudar el país sin límite, que es más, me imagino yo, ¿no? Que si este señor tuviera algo de influencia, me refiero en cuanto a las decisiones políticas, me imagino que los políticos empezarían a terminar de pagar su deuda externa, ¿cierto? Hacer que el Banco Central de cada país fuese manejado única y exclusivamente por los políticos, ellos le llaman a eso democratización, y pues disparar completamente la deuda pública del país y no pasa absolutamente nada según las teorías que menciona este señor, ¿no? Sin mencionar la inflación. En fin, complejo. Me llamó mucho la atención que como dijo Raikiri Uzumaki, yo también veo Naruto, que básicamente la enorme parte del video, pues el economista pues estuvo dándole la razón a todos los argumentos que se han expuesto aquí en el canal Profe Andrés, y también hay muchísima gente que habla con datos, con cifras de lo que sucede en el gobierno nacional. Entonces, bueno, les mando un fuerte abrazo, ¿no? Recuerden la frase, hay genios sin escuela primaria y pendejos con doctorado, ¿no? Ojalá, ¿no? Nunca se escuchen estas teorías, ¿no? La inflación sería brutal, brutal. Pero bueno, les envío un fuerte abrazo. Que quedó mal ahí la cara. Gracias por estar aquí en esta transmisión. Gracias por quedarse a pesar de pues que se me cayó el internet y todo el tema. Un abrazo a todos. Voy a estar ahí respondiendo los mensajes por escrito. Pero bueno, leamos un momentico y ya. Ese economista es keynesiano. Sí. Delay tiene un libro que se llama Desmontando la mentira keynesiana. ¿Será Milei? Milei asumió el 10, perdón, no el 11, el 10, gracias Daniel. No asumió el 11, asumió el 10. De hecho, me acuerdo que desde enero él ya estaba con el déficit cero. Me pareció excelente eso. Voy a subir este fragmento en mi canal. Les envío un fuerte abrazo, muchas bendiciones y hasta luego.